Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a Biblia en Mano. Hoy vamos a tener un tema muy de su tiempo. Estamos en el 7º mes del calendario hebreo y se celebra una gran fiesta entre ellos. Así que nosotros vamos a ver cómo lo relacionamos con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar y poner todo en manos del Señor. Papito lindo, Señor, gracias por este día. Gracias por la bendición que tenemos, que podemos compartir tu palabra y que podamos ser todos edificados a través de ella. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera decirles que el título, claro, el nacimiento de Jesús en este mes, ¿verdad? Pero ustedes dirán, ¿y por qué lo vemos ahora? Bueno, lo vamos a explicar que nosotros los cristianos deberíamos estar celebrando esta fecha como parte de la vida de Jesucristo, o sea, Él nació en esta fecha, no en diciembre, sino en esta fecha. Lo que vamos a ver hoy no va a ser tan fácil, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, simple, despacito que pueda, pero recuerden, ¿verdad?, que cuesta a veces entender porque tenemos que manejar la palabra, la Biblia. Entonces, vamos a tratar de ir paso a paso, tratando de explicar esta fecha. Vamos a ir a Mateo 2.1 y en Mateo 2.1 nos dice Jesús nació en Belén. Ya tenemos el lugar donde Él nació. Sin embargo, María y José vivían en Nazaret. ¿Pero por qué están en Belén? Bueno, porque tenían que venir a un censo que se estaba dando en este tiempo y lo vamos a ver que eso está en la palabra. Vamos a utilizar dos fuentes, la palabra y lo que decía Josefo, un historiador de la época. Entonces, nosotros para la fecha ya podemos tener, por ejemplo, el año. Y vamos a ver cuáles son las complicaciones del año. Al menos tenemos ya la geografía, tenemos ya el lugar, la ubicación. Nació en Belén, en los días del rey Herodes. Cada vez que la Biblia, la palabra, nos está indicando un rey, nos está indicando una fecha de algo importante, tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque es la manera en que los investigadores bíblicos, ¿verdad?, pueden ir poniendo en orden la historia, la cronología y los hechos según la historia. Entonces ya sabemos que eran los días del rey Herodes, pero vamos a ver cómo está el asunto. En los días de Herodes, el rey de Judea, entonces ya sabemos que él estaba ahí, era Herodes el Grande. ¿Okay? Entonces ya tenemos aproximadamente el año. Vamos a ver qué más nos dice la palabra. Herodes no era un judío de nacimiento, él era un de Idumea, o sea, de una provincia también romana, pero hacia el este, y era idumeo prosélito. Prosélito quiere decir que se convirtió, entre comillas, se convirtió al judaísmo y fue nombrado por los romanos rey de Judea. Gobernó, ahí está el punto, gobernó durante los años 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Entonces, si nos ubican en Mateo 2.1, que el Señor nació en los días del rey Herodes, hay un problemita de fecha, no para la palabra, sino para el que sacó los cálculos. Si aquí Herodes nos dicen que antes de el año, porque nosotros decimos antes de Cristo, pero ellos no decían antes de Cristo, no estaba Cristo y además a ellos no les importaba la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo iban los años? Los años iban a partir de la fundación de Roma y seguían para acá. Y también los hebreos tenían desde la creación. Entonces, vamos a dar las fechas para que veamos por qué se equivocaron y quién se equivocó. Bien, vamos despacito. Entonces, ya sabemos que no pudo ser en el año 0, sino 4 años, mínimo 4 años antes de Cristo. Dice, fue padre de Arquelao. Eso está en Mateo 2. Del 13 al 23, lo pueden buscar. Dice, María y José habían huido a Egipto por la matanza de niños que Herodes había ordenado cuando vivía Herodes, y luego Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, según nuestra manera de hablar, y entonces se va a Egipto y regresa después cuando está Arquelao, su hijo. Se dividió el reino y esta parte le quedó a Arquelao. Entonces, Mateo 2, 22 nos dice:
Pero José, cuando oyó que Arquelao reinaba en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá a Judea, donde él estaba, Arquelao, y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, a Nazaret. Entonces regresaron ya directamente a Nazaret. No se quedaron ahí en Belén, no se quedaron en Jerusalén, fueron directamente para allá. En Oseas 11:1 vemos la comprobación, vemos una profecía que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ya vemos que de Egipto regresó, ¿verdad? Vino Jesucristo, el Mesías. Esa profecía estaba cumpliéndose en ese momento en que ellos regresan a la muerte de Herodes. Lucas 1:5 al 9 dice, ya vamos a ir entrando del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces nosotros tenemos, por un lado, tenemos estos datos en Mateo, y por otro tenemos en Lucas otros datos. Entonces vamos a ir primero a Juan el Bautista, porque nació primero y porque hay unas fechas, unos nombres y unas indicaciones que nos van a ayudar a encontrar el mes. Ya tenemos algo del año, ahora vamos a buscar el mes. El año no hemos podido precisamente ubicarlo. Recuerden que muchos de los papeles se quemaron. Si es que hubiera habido un registro de los niños que fueron llevados al templo, el censo probablemente tampoco, ¿verdad? No tenemos una fecha precisa, pero bueno, aquí vamos a encontrar ahora que tenemos una fuente diferente. Fuente quiere decir una información de dónde viene. Y tenemos entonces en el Evangelio de Lucas, dice que Zacarías, ahora sí, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote de la clase de Abías. Cuando dicen de la clase de Abías es porque habían grupos de sacerdotes que iban a servir. Por eso en este tiempo habían bastante sacerdotes, entonces les tocaba 2 veces al año. Dice aquí, sacerdote de la clase de Abías, y su esposa era también descendiente de Aarón, de sacerdocio. Primera de Crónicas ya nos van a explicar cómo se distribuían los grupos de sacerdotes. Entonces tenemos que ir ahora al Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 23, del 1 al 5, nos hablan de los levitas mayores de 30 años que fueron contados y resultaron 38,000 en aquel momento. De estos, 24,000 iban a dirigir la obra de la construcción del templo, 6,000 serían gobernadores, 4,000 serían porteros, 4,000 alabarían a Jehová, y ahí van, ¿verdad? Las indicaciones, vamos a ver, con los instrumentos y qué sé yo. Pero 1 Crónicas 24, del 7 al 31, ya sigue el orden, cómo iban llevando la organización para el templo de Salomón, y nos dice que habían 24 suertes. Entonces, vemos en Lucas, ¿verdad?, que Zacarías era de la suerte o de la clase, así se llama, suerte o clase de Abías. Eso lo anotamos, Abías, y entonces ahora en Crónica nos van a decir, ¿y cuándo le tocaba servir al grupo de Abías? Entonces nos van a decir, ok, 24 turnos hacen 48 semanas. Y tenían que trabajar ellos, digamos, las semanas que les tocaban, y todos trabajaban durante las fiestas, durante las 3 fiestas que iban a haber. Entonces las fiestas ya lograrían, ¿verdad?, las semanas completas del año. Los turnos comenzaban en el primer mes del año, se llama Abib o se llama Nisan, y era entre el mes marzo-abril. Entonces esta fecha, el primer mes, ya le tocaba a un grupo, ¿de acuerdo? 8 días va a trabajar el primer grupo, 8 días el segundo grupo, 8 días el tercer grupo, y ahí va. Nos dice también, si los turnos comenzaban en el primer mes del calendario religioso judío Nisan, la octava semana corresponde a 2 meses después, ¿verdad? 4, 4, 4, y ahí van. Vamos a ver, a Zacarías le tocaba la última semana del segundo mes. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, porque no lo leí para no ir más allá, pero en Primera de Crónicas 24:10 encontramos la octava suerte, le tocaba a Abías. Octava suerte quiere decir la octava semana. Entonces son 2 meses. Después de Nisan, 2 meses. Nisan o Abib
marzo, abril. Entonces usted comienza a contar marzo o de abril, ¿verdad? Marzo a contar 8 semanas. Entonces vamos por ahí. Vamos a ir despacito. A Zacarías le tocaba la última semana del segundo mes. O sea, 8 por 4 semanas. El turno, ¿verdad? Los 4 turnos y los otros 4 turnos, y ahí van 8 turnos, nos van a dar otro mes. ¿Cuál mes? Bueno, si usted cuenta de marzo, abril, mayo y junio. Entonces, entre el mayo y junio estaba el mes de Sivan. Este era mayo-junio. Ahí ya entraban las 8 semanas desde marzo, abril, mayo, junio. Vamos bien, ¿verdad? El tercer mes, Sivan. Entonces, contamos 9 meses para su nacimiento, porque él fue anunciado y le dijo, vas a quedar embarazada a Elizabeth. Y entonces, Juan el Bautista dice aquí que en mayo, junio, se le dijo a él que iba a nacer. Si se lo dijo entre la última semana, él tenía que llegar a su casa, después de los 8 días, llegaba a su casa y en algún momento quedaba embarazada su esposa. Entonces vamos a contar de junio. Juan el Bautista nació en marzo, abril. Vamos a contar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 9 meses. Entonces en marzo probablemente, ¿verdad? Ya era el primer mes del año. Entonces tenemos 9 meses de embarazo y tenemos el mes de Nisan o marzo-abril. Esas son las fechas. En Lucas, volvemos a la palabra, 1, 26 al 27 nos dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María o Miriam. Al 6º mes se le anunció. ¿Al 6º mes de qué? De quedar embarazada Elizabeth a los 6 meses. Estos niños son primos, parientes. Ahí dice la palabra parientes. Dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, 1:36. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Entonces, tienen una diferencia de 6 meses. Si Juan el Bautista nació marzo-abril, vamos a hablar de marzo, contamos ahora, si tienen una diferencia de 6 meses, hay que contar de ahí en adelante para saber que en este momento, ¿verdad?, queda embarazada María. Entonces, ya son, vamos a rechazar aquí, es que si no se me va, se me va esto. Ok, entonces contamos 6 meses para el nacimiento de Jesús, nos va dando septiembre, octubre, el 7º mes. La fecha de nacimiento de Jesús sería en el 7º mes. Entonces ya tenemos la ubicación Belén, y ahora tenemos, con un cálculo que hacemos desde Juan el Bautista, que es unos datos muy seguros porque la palabra nos los va indicando, entonces ya sabemos que en el 7º mes nació Jesús. Esto lo saben tanto la Iglesia Católica como la Evangélica, y sin embargo esta fecha no la celebramos, sino que vamos hasta diciembre a decir, nació Señor Jesucristo, nació en diciembre. Llevamos siglos sabiendo esto y no lo cambian, no lo rectifican. Bueno, vamos a seguir para no tardar por aquí. ¿Qué fecha sería? Bueno, según los cálculos judíos, según el calendario judío, era el año más o menos 3761 después de la creación. ¿Okay? En Levítico 23, del 39 al 44 nos dice: pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Ya teníamos el primer día del mes 7º, donde tocaban la trompeta. A los 15 días empezaba ahora, el día 10 era el día de arrepentimiento, ¿verdad?, del Yom Kippur. Primero era Yom Teruah, Yom Kippur. Yom es día, entonces el día de la trompeta,
el día del perdón o del arrepentimiento, y ahora Teshuvah es el arrepentimiento, pero le llaman el día del perdón, que ya es Yom Kippur, y el día 15 empezaba una fiesta de 7 días y el octavo una santa convocación. Entonces tenemos una fecha aquí que nos dice así la palabra en Levítico 23:39, dice: y celebraréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Esto es muy extraño, ¿verdad? Que alarguen un día más, porque está ordenado así, el primer día y no el séptimo, sino el octavo. Todo esto es simbólico para las personas, ¿verdad? Que podemos ir entendiendo símbolos en la palabra. Tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, no un día, 7 días. Habitar, bueno, esto se hacía afuera porque era buen tiempo, no era invierno, es un tiempo de cosecha, que ustedes lo ven aquí, y con hojas, ¿verdad? Con las ramas de los árboles ponían un techo. Esa era la forma en que el Señor ordenó esta fiesta. Y dice así el 23:41, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Más adelante, ¿verdad? Ya teniendo una idea, vamos a ir uniendo información para entender cómo era la situación en el tiempo en que nació Jesús. Ya tenemos un conocimiento, vamos a reforzarlo. Entonces nos dicen aquí, según los datos del historiador, ¿verdad? Flavio Josefo, Herodes el Grande murió en el año 750 de Roma. Entonces ya vemos que él no estaba hablando sobre el calendario judío, sino sobre el calendario que había en Roma. Y entonces era el año 4 a.C., sacando conclusiones con los años del calendario, ¿verdad?, cristiano. Entonces vemos que aquí nos hablan ya de una fecha 750 de Roma. Ahí es donde hubo el error para el que hizo el cálculo después. Entonces, según el calendario romano, era el año 749 aproximadamente la fundación, ¿verdad? Según calendario romano sería el año 749 de la fundación de Roma. Pero hubo un error al calcular la fecha porque Dionisio, al que le encargaron de hacerlo, que era un monje dedicado a las ciencias matemáticas y le fue encargado de sacar esta fecha, él se equivocó y en lugar de sacar desde aquí de Roma, ¿verdad?, de la fundación de Roma, los cálculos de él le dieron que era el año 753 de la fundación en lugar del año 749. ¿Qué quiere decir? Mínimo hay 4 años de diferencia. Entonces el nacimiento de Jesús, él dijo, sí, fue en el año 753. Josefo decía 749. Quiere decir que lo avanzó seguramente sin proponérselo, ¿verdad? Pero hay un error de 4 años. Ahora, Jesús nació durante el rey Herodes, ¿verdad? Mientras él vivía, pero si él murió 4 antes de Cristo, o sea, entonces tiene que haber sido o 4 o 5 años de diferencia. Otros datos que ayudan a calcular la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Otro dato, o sea, otra fuente. Y nos dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, entonces ya tenemos al emperador César, Tiberio, y tenemos el año 15 de su gobierno, de su reinado. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, otra persona que está ahí viva, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Todo esto lo dice Lucas en el primer versículo del 3, ¿verdad? Capítulo 3:1.
Siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces ya tenemos aquí otra fecha, ¿verdad? Que nos van hablando de personajes que están haciendo sus actividades, que están vivos. Y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. Entonces, Juan comenzó su ministerio en el año 15, 15 del reinado de Tiberio. Esto lo dice Lucas 3, 1 al 3. Entonces ya tenemos una fecha del ministerio para reforzar. En el año 764 de la fundación de Roma, que es la fecha más probable del principio del reinado de Tiberio. Entonces vamos contando, si añadimos 15 años para llegar al ministerio de Juan, estamos en el año 779 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, entonces usted le resta 779 al 30, nos da que él nació en el año 749 de la fundación de Roma. Volvemos a ver que había una diferencia de 4 años, un error en el cálculo de Dionisio. En el año de nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sería entonces, una vez más le repetimos, el año 3761 según calendario hebreo y año 749 según la fundación de Roma. Y nosotros sería en el año menos 4 de lo que nos hemos equivocado 4 años. Otro dato, vamos a ver, otro dato que dice Lucas 2, dice así en versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vea que nosotros cuando leemos a veces no nos interesa quién es quién ni nada. Vamos directo al grano a ver qué dice la palabra. Pero aquí nos están dando datos para que usted tenga confianza de que lo que se está hablando está dentro de la historia del mundo universal, la del mundo, y ahí están los datos de personas que nos pueden ayudar a entender y conocer no solo la época, sino también qué está ocurriendo y por qué se comportaron de una u otra manera los personajes bíblicos. Entonces, ya sabemos que hubo un primer censo y estaba de gobernador de Siria. Ahora, ¿qué tiene que ver Siria con Jerusalén, con Israel? ¿Qué tiene que ver? Recuerden que todo esto es una gran provincia, un gran imperio romano, y Siria era parte, ahora lo van a explicar, es más, aquí lo explican. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Vamos a leer aquí. Subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Nos vuelven a decir aquí, Cirenio era gobernador de Siria entre los años 10 al 7 antes de Cristo. 10 al 7 antes de Cristo. Entonces ahora tenemos otro dato un poquito más importante, porque dice, y un segundo periodo desde los años 6 al 9 después de Cristo. Entonces no pudo haber sido del 6 después de Cristo, tiene que haber sido antes. Cirenio supervisó ese censo entre los años 9 al 4 antes de Cristo, ya que controlaba las relaciones extranjeras de Siria. Otros dicen que Cirenio pudo haber ocupado el cargo en 2 ocasiones. Bueno, entonces ya vamos viendo que había también este censo, que había una persona que estaba vigilando el censo, porque la provincia, esta era la provincia de Siria, que pertenecía aquí, Judea en este momento, y entonces había una persona que mandó a fijar, ¿verdad?, a organizar, a estar atento, y llegó aquí. Dice, tras la destitución de Arquelao, hijo de Herodes, el primero, el grande, Quirinio llegó a Siria, enviado por César Augusto para hacer el censo de los bienes con vistas a establecer el impuesto. Con él fue enviado, Coponio,
para gobernar a los judíos, como Judea había sido como Judea había sido anexionada a Siria. Entonces, Estos eran los impuestos que iban a llegarle al emperador a través de esta provincia. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, dice aquí más o menos. El censo tuvo lugar 37 años después que Octavio derrotó a Antonio en la batalla naval de Accio, el 2 de septiembre, dice Flavio Josefo, lo que correspondería al año 6 después de Cristo. Entonces, no puede haber sido sino tiene que haber sido anteriormente. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Roma ordenó el censo, ya sabemos, ¿verdad? Desde Nazaret hasta Jerusalén. Ahora vamos a ver cuál fue el sincretismo y por qué nosotros celebramos en diciembre una fecha que no tiene nada que ver en diciembre, y es a causa de lo que sucedió más adelante en el Imperio Romano. ¿Cómo se llegó al 25 de diciembre? Bueno, en esa fecha se celebraba una fiesta que se llama la Saturnalia o Saturnina, o como ustedes la hayan escuchado, en honor al nacimiento del hijo de la reina del cielo babilónica, ¿verdad? Pudiéndose presumir que con el fin de atraer a los paganos y aumentar el número de adherentes al cristianismo, entonces aquí se hizo un consenso. Bueno, vamos a darles un poquito de fiestas paganas y metamos, nació en esta fecha, metamos que Jesús también nació en esta fecha. Y así celebran todo el imperio la misma fiesta. Unos a dios de Saturnino, al dios del sol, porque en realidad dice el sol era el objeto favorito de adoración, como lo fue igual en Babilonia, ¿verdad? El sol era adorado en esta fiesta, y no solamente como astro del día, sino como el dios encarnado. Entonces los emperadores, queriendo unificar, ¿verdad?, y solidificar el dividido imperio que estaba ya muy mal, entonces buscaron esta idea de unir fiestas. Constantino fue el que decretó la adoración en la cristiandad a celebrar el primer día de la primera semana y poner, vamos con el día del sol. A finales de los años 300, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, eso lo sabemos, ¿verdad?, más o menos. Y la primera mención del 25 de diciembre, como la fecha del nacimiento de Jesús, ocurrió en el año 336 después de Cristo, obvio, en un calendario romano antiguo. Entonces, ya se inicia este día fijo, 25 de diciembre, para sacar las fechas en el calendario hebreo. Las fechas se sacan con la luna, entonces una vez cae un día, otra vez cae otro día, o sea, vamos buscando la luna, el comienzo de la luna para iniciar cada mes. Entonces aquí no, aquí es fijo, el 25 de diciembre fijo. En el otro calendario puede caer un poquito antes, puede caer un poquito después. Durante la Reforma, muchos cristianos dejaron de celebrar, de considerar Navidad como la fecha, lógico, esta celebración pagana, ¿verdad?, porque incluía con muchas costumbres no religiosas. Pero durante los años 1600, después de Cristo, por supuesto, ¿verdad?, la Navidad fue prohibida en Inglaterra y en parte en las colonias que ellos administraban, las colonias en Estados Unidos, en América, y sin embargo, más adelante, el pueblo es pueblo, las tradiciones son las que sostienen, ¿verdad?, a los países, a las naciones. El pueblo jala y los gobernantes saben que hay que tener contentos a los pueblos. Entonces, esto es una fiesta muy alegre, muy bonita, muy familiar, muy tierna, muy dulce. Le pusieron a un gordito feliz que era Santa Claus, y al otro le pusieron que era un obispo que traía regalos a todos los niños que se portaban bien, y entonces aquí, entonces allá, y lograron, ¿verdad?, volver a meterse otra vez en estas fiestas, ya diciendo que era el nacimiento de Jesús, y ellos celebraban eso. Pero le fueron metiendo canciones, villancicos, galletitas, le fueron poniendo adornos navideños, y las tiendas se llenaban, y la gente compraba mucha ropa para regalar, y juguetes, y se daban, ¿verdad? Entonces, esto mantenía al pueblo
feliz. Yo me imagino, yo personalmente creo que esto es una de las tantas estrategias de los gobiernos de mantener un poco feliz a los pueblos. El fútbol es otro de los incentivos, ¿verdad? Para que el pueblo, cuando hay campeonatos y cuando hay algo muy importante, el pueblo se olvida de todo y sigue adelante. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar esto? Bueno, el Señor no nació el 25 de diciembre. ¿Cuándo pudo haber nacido? Entre el 15 y el 21 del mes séptimo. En esta fecha, entre el 15 y el 7, aún pudo haber nacido en el día octavo, como algo muy especial. No nos dicen en qué día preciso, lo que sí nos dicen es que había mucho problema de ir a este lugar. Las ovejas, cuando hablan en el Evangelio de que las ovejas estaban afuera en el campo, es porque no era diciembre, no era invierno, porque si hubiera sido invierno, hasta el pesebre donde hubiera estado el Señor estaría lleno de ovejitas. Bueno, eso es una pequeña referencia para que se hagan ideas. Quiere decir que las ovejas estaban en el campo porque no hacía tanto frío. Mientras que ya en diciembre en Israel puede hasta nevar, o sea, sí hace frío, hay que guardar a las ovejas. Entonces, eso es un punto. Otro punto era el censo. Otro punto es que eran las fiestas y no había lugar ni espacio en las posadas. Dice que estaban llenas. Bueno, María tuvo que haber dado a luz en alguna parte. No, en la calle, afuera, en una enramada. Por supuesto que no. Tuvo que haber sido en algún lugar que le permitieran tener al niño, pero que se estaba también celebrando afuera, las enramadas en las cuales ella pudo, ¿verdad?, estar con su esposo, su niño, celebrando estos 7 días y el octavo día, o unos cuantos días, ¿verdad? Si nació el 15, si nació el 16, la mayoría de las personas, ¿verdad?, que creen que esta fue la fecha el 15, porque ahí comienzan, ¿verdad?, los 8 días, y que luego se fue a presentar ya de una vez. Pudo haber sido el 8, el octavo día, sería una fecha también, ¿verdad?, que pudo haber sido algo especial para el nacimiento de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y luego se presenta. Cualquier momento, aquí no tenemos conocimiento del día exacto, tenemos conocimiento del mes, de la fecha, del año, más o menos, del lugar y el por qué. Ya tenemos una ubicación, pero fue en el 7º mes. Y en este mes, justo, ¿verdad?, que están celebrando estas fechas, pues ya tenemos una idea y por eso quise traerlo, ¿verdad?, para que pudiéramos entender el por qué y estar consciente de que este es el mes en que nosotros podríamos celebrar el nacimiento, la natividad, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tengo muchísimos aquí. Bueno, había otra fecha también en el calendario hebreo, que era el 25 del mes Kislev, que se da en noviembre y diciembre, ¿verdad? Pero no es el 25 de diciembre, sino el día 25 del mes Kislev, que cae entre noviembre y diciembre, y era el milagro del Hanukkah, el milagro de las luces del templo cuando se purificó y se encendieron y no había casi aceite, ¿verdad? Y echaron un poquito de aceite que iba a durar para un día, y duró más de un día, no duró ni siquiera, o sea, duró los 7 días y todavía un octavo día. Entonces vemos que hay un milagro que se celebraba en esta fecha, y ustedes saben cómo hace el pueblo, ¿verdad?, para confundir y enredar y celebrar lo que no tiene que celebrar. Entonces por ahí también se disimuló un poco esto del 25, que no tiene nada que ver con el 25 de diciembre, pero bueno, es otra de las fiestas que ahora se hacen en algunos países. Aquí también se está haciendo las luces, y tiene que ver con las costumbres judías de encender luces para los meses de noviembre y diciembre. Más de esto, sí, ya creo que todo lo abarcamos, así que bueno, les di toda la información tratando de hacerla fácil para que ustedes tuvieran este conocimiento y que estén conscientes. Usted puede celebrar Navidad si quiere, y poner adornos y poner cositas y comprar regalos, y usted puede hacer todo esto, no está faltando a nada. Ahora, no enseñe jamás que Jesús nació en esa fecha.
Te puede decir, nosotros celebramos porque ahí todo el mundo celebra y todo el mundo hace comidas y tenemos libre y todo el mundo se regala cosas y en las tiendas, ¿verdad? Podemos comprar y regalar y los niños son felices. Dígale simplemente que Navidad no significa el nacimiento de Jesús. Haga lo que quiera, pero no enseñe eso. Enséñeles, si han entendido un poquito, enséñenles más bien cuándo nació el Señor y en qué mes más o menos nació para nosotros, siguiendo un calendario que todos los años usted lo puede tener en internet. Usted puede buscar y siempre sale el calendario hebreo para que usted siga las fechas y tenga a mano esta fecha que es en este mes. Que Dios me los bendiga y bueno, hoy ha sido un tipo de enseñanza diferente y vamos a orar de todas formas por las personas que escuchando la palabra tienen ganas de arrepentirse y no saben cómo hacerlo. Pues únicamente tienes que decirle al Señor, si estás arrepentido, dile que te perdone, pero díselo de corazón. Con toda nuestra conciencia podemos hablarle y decirle, Dios mío, perdóname, me arrepiento de corazón, Señor, de haberte ofendido, de haber caminado en pecado. Hoy me arrepiento y te pido perdón porque hoy entendí que tú eres el Dios creador, el Dios de la salvación, el Dios que murió en la cruz para el perdón de pecado de todo aquel que pueda creer en ti. Y yo hoy, Señor, la palabra me ha ayudado a creer y confiar en que tú eres mi Salvador. Señor, gracias por el perdón de pecado, gracias por la vida eterna, y que a partir de este día, con tu Santo Espíritu ahora en mí, templo del Espíritu Santo, puedo decirte que quiero amarte, honrarte, servirte y adorarte como nunca lo he hecho. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bueno, esta semana no vamos a tener en 2, sino una en esta semana, así que no lo esperen mañana. Que Dios los bendiga.